Buenas noches, hermanos. El día de hoy terminaremos con la serie Firmes. Después de bastantes jueves con ustedes, vamos a terminar hoy esta serie. Y esta serie que empezamos ya en febrero y que continuamos en este mes, hemos estado hablando de la armadura de Dios. Y bien podrían pensar algunos que ya había acabado la serie, sobre todo porque la semana pasada les mencioné que la espada del Espíritu es el último elemento de la armadura de Dios. Pero es hasta el día de hoy que terminaremos esta serie. ¿Por qué? Porque aún falta ver un elemento que creo que es indispensable ver y entender en este pasaje de Efesios 6, que es importante para cada uno de nosotros como soldados de Cristo. Y es algo que necesitamos conocer y ejercitarnos en él para poder mantenernos firmes en esta lucha espiritual. Y ese elemento que no debemos olvidar, aun cuando no es parte de la armadura de Dios, hermanos, es la oración. Porque a pesar de que no es parte de la armadura, la oración, hermanos, es un elemento indispensable en la guerra espiritual que libramos contra Satanás y el pecado. Sin la oración no podemos hacer frente al enemigo. No es posible, es imposible mantenerse firmes contra las insidias de Satanás sin la armadura de Dios y sin una vida de oración. No podemos mantenernos firmes si no tenemos la armadura completa de Dios y una vida de oración. Y hermanos, si hay un tema que bendice mi alma compartir, es el tema de la oración. Y es una bendición para mi vida y para mi alma, porque de todas las disciplinas espirituales, la oración es una de las cosas con la cual yo personalmente batallo más. Y creo que, si somos honestos, no estoy solo en esta lucha, sino que la mayoría de nosotros batallamos en tener una vida de oración viva. Y es por eso que bendice a mi alma volver a escuchar las palabras de Dios a mi corazón, y espero que hablen a su corazón, que escuchemos el llamado de Dios a la oración, a que oremos. Para ver qué es lo que quiere decir Dios a través de Pablo de la oración, les voy a pedir que en sus casas me acompañen en sus Biblias a Efesios 6, 10 al 18, y vamos a leer por última vez, en esta última ocasión, el pasaje que hemos estado leyendo, y después oremos. Dice, Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu santa palabra y por tanta enseñanza que nos das en unos cuantos versículos de tu palabra. Te damos gracias porque hemos aprendido y hemos entendido que no nos has dejado solos en este mundo, y no nos has dejado indefensos en este mundo que no te adora y que no te glorifica, Señor, sino que nos has conferido, nos has otorgado la armadura que necesitamos para hacer frente, Señor, al enemigo. Te damos gracias, Señor, porque
Estas cosas, Señor, nos ayudan tanto en nuestro día a día, en nuestro caminar diario. Te pedimos, Padre, que no olvidemos ninguno de estos elementos en nuestro caminar diario, que estemos conscientes de ellos y que los podamos aplicar en nuestras vidas. Y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, toda la armadura que ya vimos, como el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la preparación del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, son medios de gracia que Dios nos ha conferido a nosotros, sus hijos, para hacer frente a nuestro enemigo y así salir victoriosos de esta lucha espiritual. Y al ser todos estos elementos medios de gracia dados por Dios, debemos recordar que requieren de una constante dependencia de Dios. Requieren que nosotros estemos pegados, cerca de Dios. Y es entonces por esa conclusión que nosotros llevamos a entender que es necesario para nosotros, los soldados de Cristo, el elemento vital de la oración. Porque la oración es una de las maneras en la cual tú y yo estamos cerca y en comunión constante con Dios. Dios no nos dio la armadura para que luchemos por nuestra cuenta, hermanos. Dios nunca diseñó la armadura de Dios para que nos dejara solos y que nosotros peleáramos la lucha solos. No es como que Dios dijo, mira, aquí está todo lo que necesitas, tómalo, póntelo y vete y déjame en paz. No, Dios no lo hizo de esta manera, hermanos. Al contrario, Él nos dio esta armadura para que estemos pegados a Él. Porque cuando vimos y hemos estudiado ya todos los elementos de la armadura, nos damos cuenta y nos percatamos que en todos necesitamos estar en comunión íntima con Dios, en una relación íntima con Dios. Debemos estar dependientes de Él. ¿Por qué? Porque como vimos, la armadura del cristiano es una armadura espiritual, no una armadura natural. Es una armadura que Dios confiere a nuestro corazón, en nuestra alma, a nuestro espíritu. Hermanos, necesitamos tomar toda la armadura de Dios. Y al tomar toda la armadura de Dios, necesitamos saturar cada elemento de esa armadura con la oración. Es por eso que Pablo termina este pasaje o esta descripción de la armadura con la oración. Porque es necesario que cada uno de los elementos que vimos esté saturado con una vida de comunión íntima con Dios a través de la oración. Así que, como dice Efesios 6:13, usemos toda la armadura de Dios. No solo un elemento o unos cuantos o los que me agradan, sino tomemos toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque lo necesitamos cada uno de nosotros en nuestra batalla contra el pecado y contra Satanás. Nuestra lucha, dice ahí Efesios, no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Y es por eso que la oración es vital para que nos mantengamos firmes, como hemos titulado este estudio, firmes al pie de la guerra. Y es por eso que Pablo lo deja al final, para que no olvidemos que es a través de la oración, hermanos, que nosotros infundimos energía a cada uno de los elementos de la armadura que él nos menciona. Porque si observan conmigo el pensamiento de Pablo, podemos observar que del versículo 13 del capítulo 6, su idea continúa, por así decirlo, en el versículo 18. Si usted lee ahí, cuando él termina diciendo en el versículo 13, dice, por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y después empieza con la descripción de la armadura, pero lo podríamos leer de la siguiente manera. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes, con toda oración y súplica. Oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia. Es como si Pablo continuara su pensamiento después de este paréntesis descriptivo de la armadura, hablando de que una de las maneras de estar firmes es tomando la armadura de Dios,
pero también orando en todo tiempo con toda perseverancia. Para Pablo es importante que entendamos que esta armadura no es una armadura de hábitos naturales o humanos, de que yo voy a ser obediente, de que yo voy a hacer esto y aquello, sino es una armadura que Dios nos confiere y que necesitamos mantenernos en comunión con Dios para poder ejercitarnos en cada uno de estos elementos. Para estar firmes, hermanos, necesitamos orar. Pero cuando nos dice aquí que oremos, no es cualquier tipo de oración. Porque al decir oración, hermano, cuando yo puedo decir y cuando yo leo esto, cuando yo leo que debo de orar, muchos de nosotros podemos tener diferentes ideas o conceptos de qué se refiere Pablo con la oración. Para algunos puede ser una repetición vana, para otros puede ser algo muy intenso, para algo puede ser algo muy largo o corto, pero tenemos que saber qué es lo que está tratando de decir Pablo, para que tengamos la misma idea de lo que Pablo estaba diciendo aquí y no nuestras propias ideas de oración. Y es por eso que Pablo describe cómo es que debe ser la oración de un hijo de Dios, de un soldado de Cristo. Pablo nos dice que estemos firmes con toda oración y súplica. Dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, velando con perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo especifica, hermanos, muy claramente qué tipo de oración necesitamos para hacer frente a las insidias de Satanás. Y no es la oración que por lo general hacemos cuando nos sentamos a comer y repetimos todos los días y ya es una oración monótona. No es este tipo de oración. Este versículo vamos a diseccionarlo, vamos a ver cada uno de los elementos para darnos cuenta cómo es que tiene que ser la vida de oración en el creyente, sobre todo de alguien que está en una guerra espiritual en contra de Satanás y del mundo. Y cuando empezamos leyendo ahí en el versículo 18, primero que nada podemos ver y observar que nuestra oración, hermanos, debe ser una oración variada, ¿sí? Una oración variada. Porque Pablo nos dice, empezando ahí en el versículo 18, con toda oración y súplica. Ahora, ¿por qué usas estas dos descripciones, Pablo? Porque muchas veces, hermanos, nosotros reducimos nuestra oración a una simple lista de mandado a Dios. Como si nosotros simplemente le hiciéramos, Dios, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, amén. Y termina la oración. Y esa no es la oración que Dios quiere que nosotros hagamos. Pablo no tiene en mente que solamente hagamos peticiones. En esta expresión, Pablo nos está haciendo hincapié de cómo, hermanos, debe ser nuestra comunión con Dios. Porque Él nos dice que con toda oración y súplica oremos a Dios. Y esta diversidad en nuestra oración, el que oremos con todo tipo de oración y súplica, refleja, hermanos, refleja una comunión íntima con Dios. Como la diversidad de peticiones de un hijo refleja la comunión que ese hijo tiene con su padre. El hijo cuando va con su padre no solamente le pide una cosa, o no solamente le pide, sino que también habla con él, le agradece a su padre, ¿sí? Llora con él. Hay muchas expresiones del hijo con el padre y es por eso que nos podemos dar cuenta que esto muestra la comunión del hijo con el padre. Lamentablemente, hermanos, la mayoría de nuestras vidas de oración muchas veces se reducen a pedir cosas. Si somos honestos, la gran parte de nuestro tiempo de oración muchas veces es pedir cosas. Y esta no es la vida de oración que Dios quiere que tengamos. Nuestra vida de oración puede incluir peticiones. No estoy diciendo que no podemos hacer peticiones. La Biblia nos anima a que pidamos. Pero nuestra vida de oración no debe incluir solamente eso. Tienen que incluir más que eso. Pablo lo describe diciendo con toda oración y súplica. Oración y súplica diferenciando la petición de una oración. Nuestra oración debe ser pública, debe ser privada, debe ser en grupo, debe ser solitaria, debe ser solemne, puede ser repentina. Nuestra oración debe ser general y nuestra oración también tiene que ser específica. Nuestra oración puede ser en silencio o a gritos. Nuestra oración
puede ser mientras yo voy manejando a mi trabajo o puede ser de rodillas en mi cama. Pueden ser oraciones largas, hermanos, o pueden ser oraciones cortas. Nuestra oración no deben ser solo peticiones, debe ser confesión de pecado, debe ser petición por misericordia, debe ser acción de gracias como lo vemos en el salmista, debe ser intercesión y no solamente intercesión, nuestra oración también tiene que ser adoración. Debemos orar, hermanos, con todo tipo de oración. Hermanos, Dios no nos llamó a ser máquinas de oración, sino que debemos ser personas de oración. Tiene que ser una conversación natural con nuestro Padre, con nuestro Abba Padre. Y esto va a ocasionar que en ocasiones yo derrame mi corazón con Él en llanto y clamor. Y ahí va a haber ocasiones donde yo con gozo levante mi corazón dándole gracias por todo lo que me ha dado, por todas las bendiciones que me ha otorgado. Nuestra oración no puede ser la misma todo el tiempo y en todas las ocasiones, sino que tiene que haber todo tipo de oración en nuestras vidas de oraciones. Y esto es lo que hace una vida de oración variada. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay más de una manera de estar en comunión y en comunicación con nuestro Padre Celestial, no solamente pidiéndole, sino dándole gracias, intercediendo por otros, ¿sí? Entonces, cada circunstancia, hermanos, piense esto, cada circunstancia de su vida lo va a llevar a demandar diferentes tipos de oración o súplicas al Señor. Todos vivimos diferentes situaciones en nuestras vidas y cada situación nos demanda como creyentes a que oremos de cierta forma o de cierta manera, que le demos gracias o que lloremos o que nos lamentemos los unos con los otros. Hay muchas maneras de orar, pero nosotros tenemos que estar pendientes y decir, Señor, ayúdame a saber que tengo que, como reflejo natural de ser tu hijo, levantar oración, cualquiera que sea mi circunstancia, cualquier tipo de oración, larga, corta, privada, pública, cualquier forma de oración. Y otra cosa que observamos en este versículo, hermano, es que también nos dice Pablo cuándo es que debemos orar. Porque Pablo les dice, oren en todo tiempo. Entonces, hermanos, ¿cuándo debemos de orar? ¿En la mañana o en la tarde? ¿A las 7 de la mañana o a las 9 de la noche? Hermanos, tenemos que orar en la mañana y en la tarde. Dice Pablo, en todo tiempo. Por lo general, la mayoría de nosotros oramos solo cuando surgen problemas o cuando hay sufrimiento en nuestras vidas. Y ese es nuestro cuando, muchas veces, cuando me siento mal, cuando estoy triste, cuando estoy deprimido. Es cuando oro. Y sí debemos de orar en esos momentos, pero tenemos que orar en todo tiempo. En todo tiempo nos llama Pablo a orar y Dios nos habla a que nosotros oremos en todo tiempo. Debemos de tener, hermanos, un espíritu de oración. Y esto es una idea y un pensamiento que Pablo desarrolla en toda la carta a los Efesios, y no solamente en la carta a los Efesios, en casi todas las cartas de Pablo podemos observar esta intención de Pablo de que entendamos que debemos de vivir con un espíritu constante de oración, ¿sí? Y Jesús fue quien enseñó esto primero. Recuerda cómo en Juan 18, cuando Jesús cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto, Él comienza explicando la razón de por qué iba a contar su parábola, y Él les dice que les contó la parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Jesús tenía esta idea en la mente de decir que tenemos que orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Cuándo? En todo tiempo. Y hermanos, si no se ha aprendido muchos versículos de la Biblia, le aseguro que se puede memorizar que es un pasaje que muchos conocemos. ¿Qué dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17? Oren sin cesar. Y eso es lo que debemos de hacer, orar sin cesar. Y esto no significaba que Pablo no hacía absolutamente nada más que orar, sino que hablaba de un reflejo constante que cuando Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón algo que nos inquieta, que nos recuerda, que nos hace ver, que es nuestro reflejo tiene que ser, voy a orar a Dios, voy a darle gracias a Dios por eso, voy a pedirle a Dios por eso, voy a clamar por misericordia por eso, si Dios es el que me lo está trayendo a la mente.
orar sin cesar. Hermanos, para mantenernos firmes en la guerra espiritual que estamos librando, necesitamos mantenernos constantes en oración. Y con esto no estamos diciendo que vamos a volvernos monjes y que solamente nos las vamos a pasar orando en un monasterio y no vamos a hacer nada más, no. Sino que, hermanos, esto nos está llamando a que mantengamos una disposición de nuestro corazón constante a orar. Podemos orar en cualquier lugar y en cualquier situación, hermanos. Que nada nos detenga. No importa dónde estés, no importa cómo te encuentres, tú puedes detenerte ahí, cerrar los ojos y decir, Señor, ayúdame. O Padre, ten misericordia de tal persona. Podemos orar en todo tiempo. Debemos orar en todo tiempo. Mientras manejamos, mientras estamos en la casa, lavando los platos o en la iglesia, en todo tiempo y en todo lugar podemos orar. Cualquier ocasión, hermano, es una buena ocasión para orar. Y eso lo tenemos que recordar todo el tiempo. Y a veces esto es algo que nosotros tenemos que ejercitar como creyentes, porque luego tenemos el mal hábito de decir, yo voy a orar por ti. Y posponemos la oración que decimos a los demás porque nos ocupamos con algo más. Mejor sería que nosotros aprovechemos en todo tiempo y decir, voy a orar por ti, ¿me dejas orar por ti en este momento? Y orar, porque debemos de orar en todo tiempo. También, hermanos, en este pasaje, hablando de la oración, Pablo, en este versículo, vemos que también nos dice el cómo debemos de orar. Nos dice, ya vimos que tenemos que tener una oración variada, nos dice el cuándo debemos de orar, pero también nos dice el cómo debemos orar. Pablo nos dice, oren en todo tiempo, en el Espíritu, y velen con toda perseverancia. Dios nos instruye claramente en este versículo que es unidos nosotros al Espíritu Santo y con perseverancia, hermanos, que debemos orar. Solamente así podemos mantenernos firmes ante las acechanzas de Satanás. Cuando nosotros nos mantenemos en una oración que está unida al Espíritu Santo y una oración que es perseverante. Debemos orar en el Espíritu. Primero que nada, debemos orar en el Espíritu. Y ahora, cuando Pablo dice que debemos de orar en el Espíritu, él se refiere, hermanos, a que debemos de orar siendo guiados por el Espíritu Santo. Que oremos precisamente con la espada del Espíritu, con las palabras que el Espíritu Santo ya ha inspirado. Y podemos orar con las palabras que Él ya ha inspirado y con la voluntad que Él ya ha dejado clara en la Escritura. Por eso nosotros podemos orar teniendo paz, sabiendo que Dios va a escuchar, porque estamos orando las palabras que Él quiere escuchar. Entonces, cuando dice oremos en el Espíritu, es siendo guiados por Él, siendo gobernados por su voluntad, por su propósito, pero no solamente eso, también con sus palabras. Una manera excelente en la cual tú y yo podemos orar es tomando la palabra de Dios, y cuando leamos la Biblia, y hay ocasiones en la Biblia donde dices, yo sé que necesito esto para mi vida, es detenernos y leer esas palabras. Señor, así como dice aquí, ayúdame a tener el casco de la salvación. Entonces, es detenernos y orar sus mismas palabras. No es orar dependiendo en nuestro poder. No es, hermanos, orar en nuestras fuerzas. Porque es bien fácil que tendamos a levantar a Dios oraciones muertas. El hábito, hermanos, lamentablemente puede llevarnos a hacer vanas repeticiones, como muchos de nosotros podríamos decir, ¿no? O sea, simplemente hacemos una repetición. Mucha gente allá afuera conoce el Padre Nuestro y lo repite de manera sin entender lo que está orando. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra oración tiene que ser con entendimiento y en el Espíritu, no hacer vanas repeticiones. Debemos orar, hermanos, en una constante dependencia al Espíritu Santo en nuestras vidas. Reconocer que nosotros no podemos y es solamente con la ayuda de Dios que podemos hacerlo. Ahora, no solamente debemos orar en el Espíritu, sino que también, hermanos, debemos orar con toda perseverancia. Eso es lo que dice ahí Pablo, que oremos en el Espíritu y con toda perseverancia.
Hermanos, tenemos que tener una vida de oración que sea como la vida de una atalaya, una vida que está velando constantemente. Debemos permanecer alertas en oración. Todo el tiempo tenemos que estar pidiéndole a Dios por las situaciones que nos suceden y por conocerlo más a Él. Nuestra oración, hermano, no debe detenerse a los 5 intentos. Debemos permanecer en la oración. Debemos perseverar en la oración. A no ser, hermanos, que Dios explícitamente nos haya dicho que no oremos por algo, como se lo dijo a Pablo, pero la mayoría de nosotros no hemos escuchado la voz de Dios tajantemente diciendo no ores por eso. Así que la mayoría de nosotros tenemos más razones para perseverar en la oración. Debemos de perseverar orándole al Señor. Aún, escuche, cuando no veamos la respuesta inmediata de Dios, nosotros debemos perseverar. Debemos pedirle a Dios constantemente, doblar nuestra rodilla delante de Él, porque eso muestra nuestro reconocimiento de que Él es Dios y no yo, de que Él es el que puede y no yo. Y cuando lo dejamos de hacer es como desconfiar en el que Él verdaderamente tiene el poder para hacerlo. Ahora, una de las razones, hermanos, por la cual no perseveramos en la oración es porque confiamos demasiado en nosotros mismos. Lamentablemente, esta es la razón por la cual la mayoría de nosotros no oramos. Confiamos demasiado en nuestras habilidades. Una persona fuerte, hermano, una persona que se cree fuerte, no ora. No va a orar porque cree que puede hacer frente al enemigo sin ayuda. Va a decir, pues yo no necesito orar porque pues yo ando bien, yo ando leyendo la Biblia, yo soy bien, yo hago las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y hermano, un soldado que cree que puede derrotar solo a un ejército, lo llamaríamos loco, ¿sí? O lo llamaríamos ciencia ficción, una película de acción que no es real. Pero eso no sucede en la vida real. Si sucediera en la vida real, lo llamaríamos loco. Y de la misma manera, hermano, tenemos que reflexionar que muchas veces nosotros hacemos eso. Muchas veces nosotros, al no tener una vida constante de oración, reflejamos esta locura de pensar de que podemos vencer a Satanás, al pecado y al mundo por nuestra cuenta. Y no podemos. Necesitamos perseverar en la oración dependiendo del Espíritu Santo. Necesitamos perseverar dependientes del Espíritu. Winston Churchill dijo en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial lo siguiente, les dijo a la nación de Inglaterra, les dijo, debo darles unas palabras de advertencia. Junto a la cobardía y la traición, el exceso de confianza que conduce a la negligencia y a la pereza es el peor de los crímenes de guerra. ¿Y qué tan ciertas son estas palabras, hermanos? ¿Y cuán relevantes son estas palabras para lo que estamos hablando el día de hoy? Tengamos cuidado, hermanos, de luchar en esta guerra espiritual con un exceso de confianza, de pensar que porque yo he asistido a la iglesia, que porque yo he leído mi Biblia, yo ya no necesito orar, yo ya no necesito hacer esta otra cosa, porque estoy bien, porque voy bien, porque no estoy tan alejado de Dios. El exceso de confianza, hermanos, siempre nos va a producir las derrotas más amargas. Así que no dejemos de orar, no confiemos en nuestras fuerzas, oremos todo el tiempo pidiéndole al Señor que Él sea el que nos sostenga con toda la armadura que Él nos ha conferido. Perseveremos en la oración, hermanos, y no olvidemos que la única manera de perseverar es reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas diarias. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas todos los días. Y por último, nuestra oración, dice Pablo, debe ser no solo por nuestra propia lucha, sino por la lucha de todos los santos. Por eso Pablo dice, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque no olvidemos, hermanos, que estamos en una guerra espiritual y en ninguna guerra se pelea solo.
Y en esa guerra espiritual tenemos más hermanos y hermanas en armas que están luchando las mismas batallas que nosotros. Tenemos más compañeros de guerra que están librando las mismas batallas y que tenemos que estar al tanto de que no estamos solos en esta guerra. Es más, esa es una de las razones, hermanos, por la cual Dios creó y fundó la iglesia, para que nosotros podamos vencer al mundo de la manera que Él quiere, unidos. Así que Dios no nos llama solamente a orar por nuestras vidas, por nuestra constancia, por nuestra santificación, para que Él obre, sino también tenemos de orar por otros hijos de Dios, por otros, aquí lo cataloga como santos, o los describe como santos, por otros santos que están en esta misma lucha como nosotros. Debemos orar los unos por los otros, hermanos, no solamente por nosotros. Y debemos orar por aquellos que están teniendo las luchas más difíciles, sobre todo a nuestro alrededor, aquellos que conocemos personalmente, aquellos que tú conoces personalmente en la iglesia. Tú tienes que estar orando por ellos y con ellos para que Dios nos dé la victoria en nuestras luchas y en nuestras adversidades. Todos, hermanos, todos como soldados de Cristo necesitamos los unos de los otros. Si no necesitáramos la ayuda los unos de los otros, Dios no hubiera creado la iglesia. Pero Dios creó la iglesia con el propósito de que entendamos que en esta lucha no vamos a lucharlo solos, sino con la ayuda los unos de los otros. Así que, hermanos, aprendamos de nuestro Salvador. Porque ¿qué hizo Jesús continuamente aquí en la tierra por sus discípulos? Él intercedió por sus discípulos todo el tiempo que estuvo con ellos. Él oraba al Padre intercediendo, pidiendo por sus discípulos. Y de la misma manera, Él sigue intercediendo por sus discípulos el día de hoy. Él intercede por nosotros para que nosotros no flaqueemos, para que nosotros no caigamos, para que nosotros no tropecemos. Y de la misma manera tú y yo debemos orar teniendo esto en mente, de que nosotros también debemos interceder por nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe. Así que, hermanos, el llamado de Pablo para cerrar toda esta enseñanza de la armadura de Dios es que nosotros nos mantengamos firmes orando con la oración, con toda oración y súplica, como dice él, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, perseverando y cuidándonos los unos a los otros. Como vimos hoy, hermanos, debemos de elevar todo tipo de oraciones a nuestro Dios. Así que elevemos nuestra oración a Dios en todo tiempo, porque Dios nos escucha y Él es el que nos da las fuerzas que necesitamos para hacer frente a nuestro adversario, hermano. Tengamos cuidado de confiarnos, de descuidar nuestras vidas de oración, porque son de las cosas con las cuales más frecuencia dejamos de cuidar. Perseveremos en el Espíritu Santo y oremos los unos por los otros para que entonces podamos cantar victoria cuando Cristo regrese o cuando Él nos llame a su presencia. Y hermanos, una de las razones por la cual creo que Pablo termina con la oración en esta ilustración de la armadura de Dios es para que nosotros reflexionemos en qué es lo que significa cada uno de los elementos de la armadura de Dios y oremos por ello. Porque cada uno de esos elementos nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos perfeccione, que nos afiance, que haga realidad, que haga una verdad profunda en nuestros corazones cada una de las cosas que vimos. Debemos de darle gracias a Dios por el casco de salvación que ya nos ha conferido y orar dándole gracias, Dios, por eso que me has conferido. Decirle al Señor, Señor, batallo con mi confianza en ti, ayúdame a que mi escudo de la fe esté firme, que nada penetre el escudo de la fe. Señor, ayúdame a tener la coraza de la verdad, a que pueda abrazar bien tu verdad. Y un ejercicio que podemos hacer para terminar este estudio es precisamente pedirle a Dios y decirle, Señor, si algún elemento de esta armadura no lo he estado usando, no he sido diligente, no lo he entendido como debo entenderlo,
En este día ayúdame a que tú, Señor, me afiances en cada uno de estos elementos. Así que le voy a invitar que en su casa cierre los ojos y ore conmigo, pidiéndole al Señor que podamos vestirnos con cada uno de los elementos de la armadura de Dios y que podamos mantenernos firmes, orando en todo tiempo, con todo tipo de súplica y oración al Señor. Oremos. Señor, gracias, Padre, gracias, porque tu palabra nos dice claramente que no estamos en el lado perdedor, sino que estamos en el lado que ya tiene la victoria. Tu palabra dice claramente que tú has vencido, Señor, y que solamente es cuestión de tiempo para que podamos ver esa victoria. Y no solamente, Señor, ya has vencido, sino que nos has conferido de todas las cosas que necesitamos aquí en la tierra para vivir vidas que te glorifiquen y que te agraden. Para vivir vidas, Señor, que vayan en contra de la corriente de este mundo. Para vivir vidas santas que te agraden y que te glorifiquen. Padre, oramos en esta noche que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a estar conscientes, Señor, si estamos vistiendo toda la armadura que nos has conferido. Padre, ayúdanos a ver, a examinar nuestras propias vidas y pedirte, Señor, en esta noche, a orar con un corazón anhelante, Señor, de que podamos traer puesta toda la armadura que nos has conferido. Yo te pido, Señor, que mis hermanos y mis hermanas podamos luchar en esta guerra espiritual hasta que tú nos llames, Señor, sin bajar los brazos, sin descansar, teniendo seguro, Señor, que estamos del lado del ejército vencedor. Te damos muchas gracias. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, terminamos esta serie. Que Dios lo bendiga y nos vemos el próximo jueves en esta misma transmisión. Dios le bendiga. Tampico, queremos servirte mejor. Por eso, la información necesaria acerca de bodas, presentación de bebés y bautizos se encuentra en nuestra página web, confra.org.mx. Ahí mismo, puedes ingresar tus datos y nosotros nos pondremos en contacto contigo. O si prefieres, en el módulo de información y oficinas, puedes solicitar la información y llenar tus datos físicamente. En Confra Tampico, queremos servirte mejor.